Entonces, hermanos, un discipulado, por decirlo así, de lo que es Apocalipsis, como decía mi hermano, que es revelación, ¿verdad? Y como hablamos aquel día, la revelación ¿para quién es? ¿Para quién es la revelación, hermano? ¿Para quién es Apocalipsis? Para los siervos y para los bienaventurados. La Biblia dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, para entender Apocalipsis, hermano, usted sabe que la Biblia es muy literal, pero también es muy simbólica. Por ejemplo, usted sabe que existe la numerología. ¿Qué es la numerología, hermano? El estudio de los números. La geometría o la gematría. La gematría, hermano, es cuando los números, ¿verdad? El estudio de los números alfanuméricos, o sea, que están combinados de letras y de números, ¿verdad? Usted sabe, lo hemos hablado siempre, el número 1 significa unidad. Jehová uno es principio. El 2, hermano, tiene que ver con compañerismo, con unidad, pero también tiene que ver, hermano, con división. El 3 tiene que ver con la Trinidad de Dios, con la plenitud. El 4 es estabilidad. El 5 es el número de gracia, 5 ministerios. El número 6 es número de imperfección, número de hombre. El número 7 es número de perfección. El número 8 es reinicio. El número 9 es número de fruto. El número 10, hermano, es la prueba, por decirlo así, ¿verdad? La totalidad, la prueba. El número 11, hermano, es purificación. El número 12 es gobierno. Por mientras, ¿va? El número 13 es rebeldía. El número 18, hermano, ¿qué es el número 18? Iniquidad. 6 más 6 más 6. Cuando el pecado se le suma pecado, es iniquidad. El número 24, madurez. El número 30, sacerdocio. Sacerdocio, sí. El número 50, jubileo. ¿Y qué era jubileo? Perdón. El 14, nos brincamos el 14, testimonio, ¿verdad? ¿Sí? Tremendo, hermanos. El número 300, caminar con Dios. Qué lindo, hermanos, definitivamente. Y el número 666, el número de la bestia, ¿verdad? Pero bueno, el número 7, a eso quiero llegar, porque se sabe que Apocalipsis está lleno de números 7. Las 7 iglesias, los 7 ángeles, las 7 trompetas, las 7 copas. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más se encuentra? 7 estrellas. ¿Sí? El número 7, ya lo dijimos, es plenitud, hermano. Es perfección. Pero habla de totalidad en Apocalipsis. El número 7 habla de totalidad, habla de completo, ¿verdad? Porque usted sabe que está el número 7 y el número 8, reinicio. Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, completo. Perfección. Número 8, reinicio. En el séptimo día el Señor descansó de toda su obra. Entonces nos habla de límite, nos habla claramente, el 7 nos habla de madurez. Ya le dije, la obra completa, ahora la calidad, por decirlo así, espiritual, ¿verdad? 7 días creó el Señor, ¿verdad? 6 días creó y al 7º descansó, ¿verdad? El número de perdón también, ¿verdad? Jesús le dijeron, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. 70 veces 7, perdonar, ¿verdad? Y el 8, reinicio, ¿sí? El Señor descansó en el 7º día y en el 8º día creó a Adán y Eva, ¿verdad? Pero bueno, así es esto, hermanos. Y por ejemplo, hablando del número 7, ¿en cuántas vueltas cayeron los muros de Jericó? ¿Cuántas vueltas? A la 7ª, sí, a la 7ª. Sonaron las trompetas, que vamos a hablar de las trompetas en esta serie. Eran los chofares, ¿verdad? Y en la 7ª, como dice Caleb, ¿verdad? Cayeron los muros, pero antes, ¿cuántas vueltas habían dado? Antes, ¿cuántas vueltas habían dado? Dieron un día, una vuelta. Otro día, otra vuelta. Al otro día, así los primeros 6 días. O sea que en 6 días hicieron una vuelta por día, un total de 6 vueltas. Pero al último, al 7º día, ¿cuántas vueltas dieron? 7. 6 que teníamos de 6 días, más 7, 6 y 7, 13. Y número 13 es el número de rebeldía. Entonces, para que caigan, hermano, para que caigan ahí los... Qué raro, ¿eh? Sí, ahí está. Ahí va. Vamos a ver, perdón, hermanos. Por ahí vamos, ¿va?
¿Quiere ver la foto de los hermanos otra vez? Qué guapos, ¿verdad? Que quedaron. Gloria a Dios. Vamos a ver por dónde íbamos. Extraño. Los números. Ahí está. Ahí está, lo que les decía ahora, los postreros días. Ahí empezaron en Hechos, empezaron los postreros días. ¿Sí? Y es lo que vamos a hablar, vuelvo y repito, una serie de temas. Entonces, ¿cuántas a la séptima cayeron los muros? Para que vea que los números son importantes. Y ahí que iban ahí dándole la vuelta, hermanos. 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días, 7 vueltas. ¿Sí? Entonces, les digo esto, hermanos, porque usted sabe que Apocalipsis va en serie de 7. Pero es tremendo, hermanos, porque estos temas hay que sentarse, hermano, y estudiar, porque usted sabe que no todo Apocalipsis va cronológicamente, no todo va así va, ¿verdad? Esto fue en 1914, esto fue en 1918, esto fue en 1950, este fue en el año 2000. No va así, ¿verdad? Casi que solo los sellos, las trompetas y los ayes, pero lo demás, ¿verdad? Y aún así los sellos y las trompetas, ¿sabe que van entrelazados en el tiempo o intercalados en el tiempo? Pero bueno, hermanos, con ayuda de Dios, ¿verdad? Vamos a sacar esos temas porque, ¿verdad? Como dice el apóstol Sergio, en esto no hay una verdad absoluta, hermano, no hay una verdad absoluta. Pero bueno, tenemos que empezar a hablar, aprovechando que ya tenemos la pantalla, ¿sí? Los 7 de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Sí? Ya lo dijimos, estrellas, ángeles, iglesias, copas, los truenos, ¿sí? Los truenos, que es lo más fácil de predicar. Pero bueno, Apocalipsis 1:20. Y el misterio de las 7 iglesias, y empiezan los 7, pero dice el misterio. O sea que todo eso es un misterio. Todo el Apocalipsis es un misterio, pero que tiene que ser revelado. Usted sabe, hermanos, que un misterio, ¿verdad? Es un secreto revelado para la iglesia, no para cualquiera. Vuelvo y repito, un misterio es un secreto revelado para la iglesia. Entonces, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, y los explica. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, hay una interpretación, ¿verdad? Hay una interpretación, a pesar de que es un misterio, ¿verdad? A pesar de que es un misterio. Amén. Entonces, rápidamente, hermanos, el capítulo 1 se sabe que habla de la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y esto que le dije ahora, que Apocalipsis es para los siervos y es para los bienaventurados. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 le habla a las iglesias, ¿verdad? Creo que hemos hablado bastante en este lugar gracias a Dios, de las iglesias. Capítulo 4 habla de la adoración celestial, los 24 ángeles que se postran, que arrojan sus coronas delante de él. El capítulo 5, hermano, habla del libro y de los sellos. Es cuando Juan lloraba porque no había nadie digno en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie digno de desatar los sellos que tenían ese libro. Y el capítulo 6, los 7 sellos, que también los 7 sellos, hermano, lo hemos hablado bastante en este lugar, ¿verdad? Entonces, repito, las iglesias es un tema muy visto. Usted sabe que las iglesias, hermano, lo que hacen es examinar, por decirlo así, el estado de las iglesias, que tiene que ver con las iglesias de este tiempo. Entonces, es tremendo, hermano, porque el juicio, es necesario que el juicio empiece por casa. Entonces, Apocalipsis lo primero que hace el Señor es pasar en juicio, rayos X, y ver el estado de las iglesias. Y lo demás de Apocalipsis es para el mundo. Tremendo, hermano. ¿Por qué se juzga primero a la iglesia, hermano? ¿Por qué se juzga primero a la iglesia, hermanos? Porque dice la Biblia que los últimos serán los primeros. Y usted sabe, lo hemos hablado, un repaso. Dios cómo empezó, hermanos, cómo empezó a trabajar. Primero con la humanidad, después con Israel y por último con la iglesia. Entonces, ¿a quién va a juzgar primero? A la iglesia. A la iglesia. Y vamos a ver cómo después el trato es para Israel y por último la humanidad. Porque los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Entonces, para más o menos ir entendiendo, hermano, lo que es el Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, repito, las 7 iglesias ya las
ya las vimos, ¿verdad? Pero un repaso así rápido, se sabe que esas son las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Que, hermano, también tiene que ver con una línea del tiempo, también de cómo empezó la iglesia. Entonces, cuando habla de las iglesias, cuando habla de los ángeles, cuando habla de los candeleros, ¿verdad? Está hablando de las iglesias que estaban en Asia, pero que tienen que ver ahora con la condición actual de la iglesia. Y por eso la línea del tiempo, ¿verdad? Por eso la línea del tiempo. Por ejemplo, Éfeso, las iglesias empezaron, hermano, después de cierto tiempo, entretenidas, después legalistas, después se babilonizaron en el año 300, no puso los tiempos, pero en el año 300 se babilonizaron por la iglesia, lo que se conoce ahora la iglesia universal, hermano, donde ellos aceptaron un montón de tradiciones, un montón de cosas, hermano, que bueno, se sabe. Después la iglesia se ecumenizó. Después la iglesia empezó a ver puras apariencias para llegar a estos últimos tiempos, que la iglesia Filadelfia, que es la iglesia fiel, es la iglesia que va a ser arrebatada, y la iglesia de la Odisea, que es la séptima iglesia, es la iglesia que se va a quedar. Se sabe que no toda la iglesia se va, toda la iglesia sube, pero no toda la iglesia se va, mucha iglesia también se queda. Amén. Entonces, los 7 de Apocalipsis. También la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios, habla de las 7 lámparas de fuego, que son los espíritus de Dios, ¿verdad? Creo que están aquí, los 7 espíritus de Dios. Y en él reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor de Jehová. Eso lo habla Apocalipsis, y claramente está hablando el libro de Isaías. Cuando habla de Cristo, el Cristo apocalíptico, usted sabe, habla de 7 cuernos, hermano, que es el poder perfecto de Dios, y también de 7 ojos, ¿verdad? Que es lo que hablamos aquel día, hermano, que Dios todo lo ve, Dios todo lo mira, Él es todopoderoso, Él está en todo lugar, Él todo lo puede, y Él todo lo sabe. Los 7 ojos de Dios. Entonces ahí están los 7 espíritus. Estoy haciendo un repaso de lo que hemos hablado. Amén. Entonces, después de ahí vienen los sellos, ¿verdad? Después de esto vienen los sellos, ¿verdad? El libro que estaba sellado, hermano, el libro con 7 sellos, hermano, y después de los sellos vienen las trompetas. Y los sellos, hermano, vienen las trompetas, pero estos son advertencias, son llamados al arrepentimiento, ¿verdad? A la iglesia primero y luego a los moradores de la tierra, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Los juicios, se sabe que los juicios de Dios, hermano, son para los moradores de la tierra. Apocalipsis habla de los moradores de la tierra, habla de los ángeles con las 7 copas, hermano, eso es para los moradores de la tierra. Ya en la iglesia no va a estar, lo vamos a ver, ya en la iglesia no va a estar. Las 7 copas habla de los juicios finales, por decirlo, los juicios completos ya de Dios, ¿verdad? Y los truenos, hermano, que claramente eso sí no han sido revelados, ¿verdad? Lo que se sabe de los truenos, por eso les decía ahora que es lo más fácil de predicar, porque la verdad no ha sido revelado. ¿Qué se sabe de los truenos, hermano? ¿Qué se sabe de los truenos? Cada vez que la Biblia habla de truenos, habla de voces, habla de voz, ¿verdad? Entonces es tremendo, hermano, porque dice la Biblia que cuando Dios le hablaba a Moisés, le hablaba claramente, le hablaba audiblemente, le hablaba cara a cara, como quien miraba al amigo. Pero ¿qué escuchaba el pueblo? ¿Qué escuchaba el pueblo, hermanos? Truenos. El pueblo escuchaba truenos, hermano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es un trueno, hermanos? El sonido, ¿ah? Un relámpago es la luz. Un rayo, hermanos, es la descarga eléctrica. Pero los truenos, ¿qué es? Lo que se escucha, lo que suena. Entonces, el pueblo escuchaba truenos, pero Moisés sí escuchaba la voz de Dios. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, los truenos no han sido revelados. ¿Sí? Usted sabe que Jesús sí habló del trueno, habló de los truenos, ¿verdad? Cuando hablaba de juicio, ¿verdad? Hablaba de trueno, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más? Los 7 sellos, cada sello que se abría, hermanos, dice que un ser viviente decía, ven y ve, ven y mira, ¿verdad? Ven y mira, ¿verdad? Los 7 sellos estaban sobre el libro, que tremendo, porque dice que el libro estaba escrito por dentro y por fuera, por dentro y por fuera, hermano, y que nadie podía desatarlos, y que por eso Juan lloraba, hermanos, porque no había nadie digno de desatar esos sellos, ¿verdad? Ni de verlo, ni de leerlo,
¿verdad? Ni de siquiera abrirlo, ¿verdad? Mucho menos abrir los sellos. Pero después de que se abren los sellos, ya lo vamos a ver, están en Apocalipsis, hermano, usted sabe que los sellos están, perdón, ahí está, los sellos están en el capítulo 6, están los 7 sellos. Apocalipsis 8, que es reinicio, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Del séptimo sello, Apocalipsis 7, hermanos, están ahí los 144,000 de Israel, y en medio está la tribulación y la gran tribulación. Pero bueno, ya lo vamos a ver. En el 6, vuelvo y repito, están los 6 sellos, la verdad, porque en el 8 está el séptimo sello. Un repaso de lo que hemos hablado, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Any question? Digo, estamos, ¿sí? Por ahí están los 3 ayes también, ¿verdad? El primer ay, el segundo ay, el tercer ay, pretribulación, tribulación y gran tribulación. Usted sabe que la pretribulación o el primer ay dura 150 días, el segundo ay 1260 días, el tercer ay 1290 días, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿verdad? O 42 semanas. Eso es un repaso así rápido, hermanos, ¿verdad? De lo que hemos hablado hasta ahora, que son esos, voy por aquí, que son esos 7 sellos del libro, y solo el Cordero era digno de desatarlos. Amén, amén, corderitos, hasta ahí, ve lo importante y lo lindo que es que usted venga, corderitos. Ya hice un resumen, hermano, de lo que pudo haber durado 3 meses, dando uno de cada uno de esos temas, ¿verdad? Entonces creo que ya con corderitos estamos claros. Igual, un repaso rápido así, en un son rápido de los 7 sellos. Usted sabe que los primeros 4, hermanos, están hablando de colores, de caballos, de jinetes, ¿verdad? Son sellos que se abrieron, hermano, a partir de 1914 y 1918. ¿Qué pasó entre 1914 y 1918? La Primera Guerra Mundial, es una sellita ahí, la Primera Guerra Mundial. Y a partir de ahí, hermano, empezó a salir el caballo blanco con tratados de paz. Después de 1918, hermano, fue cuando se reunieron los países y dijimos, no, si nos vamos a matar, pero no vamos a usar gas mostaza. Yo te voy a matar, pero vamos a tener reglas para poder matar. ¿Verdad? Qué tremendo lo que es el enemigo, ¿verdad? Y después de la Segunda Guerra Mundial, hermano, es cuando ya le dicen a aquellos, bueno, está bien, nos vamos a matar, pero no vamos a usar bombas nucleares. Porque sabe lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Que Estados Unidos mandó bombas, hermano, ahí, nucleares, y, ¿verdad? Del invento de Einstein, ¿verdad? Que obviamente él no lo hizo con esa intención, pero el humano lo agarró para eso. Y se empezaron a dar los tratados, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque ahí se desató el primer sello, que fue el caballo blanco. Y cada uno de esos sellos, hermano, ¿verdad? Va ligado con esos caballos y con esos jinetes. Voy rápido, hermano, porque ya usted eso lo sabe. Un caballo blanco. Ve aquí, mire un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Entonces, vemos el caballo, vemos el jinete. ¿Quién era ese jinete, hermanos? El anticristo. Arco sin flecha, lo que hemos hablado ahora siempre, las flechas son hijos perdidos. Arco sin flecha, buscando flechas perdidas por medio del engaño, ¿verdad? Trae una corona, un falso rey, un falso liderazgo, salió venciendo, y para vencer, ¿verdad? Se abrió el sello, se abrió el primer sello, pero no es la tribulación todavía, ni la gran tribulación. Todavía no. Son principios de dolores. Así lo habló Jesús, principio de dolores. Pero lo que les decía ahora, tratados de paz, falsa paz. El mundo que busca, hermano, paz y seguridad. La iglesia busca paz y santidad. Entonces son tratados de paz, ¿verdad? De lo que busca el mundo. El caballo rojo, hermano, usted sabe que eso es las guerras, la sangre, claramente, ¿verdad? Y el comunismo, ¿verdad? Traía un jinete que llamaba, bueno, este no tenía nombre, pero podríamos decir que son las guerras. Traía espada, guerras, nación contra nación, reino contra reino, etnia contra etnia. Habló Jesús, ¿verdad? Claramente el comunismo. El caballo negro, se sabe que es el petróleo, ¿verdad? El jinete es el petróleo, con una balanza en la mano, ¿verdad? Mandando juicio para el trigo y para la cebada, ¿verdad? Afectando la economía, la gasolina, claramente, ¿verdad?
¿sí? Las vacas flacas, las vacas gordas, ¿verdad? Crisis para el mundo, ¿verdad? Pero hay una promesa en Apocalipsis 6:6, no dañas al que tiene aceite y no dañas al que tiene vino. Y el caballo, el cuarto, el caballo amarillento, amarillo o verduzco, amarillo o verduzco, ¿verdad? Este sí tenía nombre, y el que lo montaba tenía nombre. ¿Cómo se llamaba? Muerte. Y el Hades, que claramente es el Seol, que es el infierno, le seguía. Y usted sabe, de ahí le dieron potestad sobre la cuarta parte de la tierra, ¿verdad? Con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Claramente, hermano, este caballo amarillo es el virus, ¿va? El virus COVID-19. Coronavirus le llamaban al principio. ¿Qué dicha que le quitaron ese nombre? Pues lo único que tiene corona es Cristo, hermano. ¿Sí? El antivirus, que está ahora de moda. ¿Y cuántas más, hermano? La fiebre porcina, la aviar, la de los pollos, ¿sí? Es un montón, ¿verdad? Todos esos tienen que ver con el caballo amarillo. Amén. Pero vuelvo y repito, todavía no es la tribulación. Después de esto, sí. Ahorita estamos ahí. ¿Ahorita dónde estamos, pastor? Ahí estamos. Ya se abrieron todos los sellos. 1914 a 1918 se abrió el primer sello y todos los demás sellos se abrieron. Pero hermano, como dice el apóstol Sergio, para darme a entender, el apóstol Sergio lo explica así. Los sellos se abrieron, pero no se han gastado. Y el ejemplo que él pone, él agarra una botella, la abre, pero dice, ya abrí la botella, ya se abrieron los sellos, pero no me he tomado el agua. No me he tomado el agua. Entonces, se abrió la botella, pero el agua no se ha vertido sobre la tierra todavía. Ahí está vertiéndose. El blanco, el rojo, el negro y el amarillo. No lo puse, lo iba a poner, hermano, pero qué tremendo, hermano, porque los países árabes tienen esos colores. El rojo, el amarillo, el negro y el verde, amarillo o verde, lo tienen. Entonces, no hay casualidades, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿en dónde estamos? Entre el cuarto y el quinto sello. Cuando el quinto sello se abra, la iglesia ya no va a estar. Ya lo vamos a ver. Y estamos también, porque sabe que los sellos, hermano, van de la mano con las trompetas. Aunque, ya lo vamos a ver, hasta que se abra el séptimo sello. ¿El séptimo sello qué hace? Abre las trompetas. A partir del séptimo sello salen las trompetas. Pero igual las primeras 4 trompetas, hermano, ya empezaron a sonar, pero no han terminado de sonar. Las primeras 4 trompetas, igual que la botella de agua se destapó, pero el agua de la trompeta, de la botella, perdón, no se ha gastado. Entonces estamos entre el cuarto y quinto sello, y entre la cuarta y la quinta trompeta. Ya lo vamos a ver. Se abrieron, pero no se han gastado. Amén. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Creo que hasta ahí los primeros, ¿de qué? 28, 30 minutos, digamos, fue de pura introducción. Pero bueno, vamos al quinto. Cuando se abrió el quinto sello, ahí es tribulación, ya ahí sí es tribulación. Porque dice que vio, ¿qué dice? Perdón, ¿qué pasó aquí? Ahora es aquí. ¿Qué pasó aquí? Vi las almas de los muertos. Ok, cuando se abrió, ¿qué pasó aquí? Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Perdón, voy a ver quién la cogí. Ahí está, que tenían. El quinto sello. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Ya habían almas de muertos debajo del altar. Más adelante dice con vestiduras blancas, que murieron, ¿por qué? Por la palabra y por el testimonio. O sea, fueron las personas que en la tribulación no negaron a Cristo. No negaron a Cristo. Y ahí están debajo del altar. Y son aquellas que le dicen, Señor, ¿hasta cuándo nos vengarás? ¿Hasta cuándo nos vas a vengar? Entonces está hablando, hermanos, el quinto está hablando de las mártires, de los inicios. Ya la iglesia no está, recordemos que es la quinta trompeta, o el sexto sello, perdón. No está la iglesia. Creo que me atrasé ahí, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Ahí estamos, que me adelanté.
Cuando vi el quinto sello, vi bajo las almas, bajo el altar, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, estos son los primeros muertos de la tribulación. Ya la iglesia, vuelvo y repito, no está. La iglesia se va, ¿verdad? Cuando suene la trompeta. Las trompetas de Apocalipsis son para el mundo, lo dijimos ahora. La iglesia no está esperando las trompetas del Apocalipsis. La iglesia está esperando la trompeta de Dios. Porque dice, y se sonará la trompeta, porque la trompeta se sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Ahorita estamos en voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces, la trompeta que estamos esperando, que suene la trompeta de Dios, no la trompeta de los ángeles, ¿verdad? Entonces ahí están, hermanos, los mártires. Y todavía les falta un tiempo. Ahí dice más adelante, usted lo puede leer en su casa, es que por tiempo. Ahí lo puede más adelante, donde dice que todavía les queda un tiempo. Entonces estamos, hermano. Estamos entre el cuarto y quinto sello. Ahí estamos. Los primeros cuatro, los primeros caballos, los cuatro colores del Apocalipsis. Y ya en el quinto, los primeros muertos de la tribulación. Y miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto. Ese es el gran terremoto, ¿verdad? Para California, dicen, ¿verdad? Pero para todo el mundo. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se convirtió toda en sangre. Toda en sangre. Estamos hablando de los sellos. ¿Ok? Claramente, hermanos, eso es una conmoción cósmica, ¿verdad? Porque habla del sol, de la luna y las estrellas, ¿verdad? ¿Sí? Habla que el sol se va a poner negro como tela de silicio. ¿Qué es tela de silicio? Es áspera. Habla de la luna que se convertirá como en sangre. Habla de las estrellas, hermano, que empiezan a caer como higos, como higos. Empiezan a caer, ¿verdad? Y que el cielo se enrolló, por decirlo así, como un pergamino. Vuelvo y repito, es una conmoción cósmica. Pero después viene una conmoción, hermano, a la tierra, porque habla del terremoto. Habla del terremoto, habla de que los montes y las islas van a ser removidos del lugar. ¿Verdad qué fuerte, hermano? Conmovidos del lugar. Y que las personas, hermano, se van a esconder en las cuevas y en las peñas. ¿Cómo van a hacer para esconderse, hermano, en las cuevas y en las peñas? Para este último tiempo. Si usted lee que dice que las personas se van a esconder, ¿cómo lo entiende usted? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Ah? ¿Cómo lo interpreta usted? Búnkers. Tenemos que usted ha dado la noticia, hermano, que los millonarios, los multimillonarios y los que tienen un poquito de plata, hermano, están haciendo búnkers. ¿Qué es un búnker? No estamos hablando de drogas, hermano. ¿Qué es un búnker? ¿Ah? Es una casa con todas las comodidades, pero subterránea. No sé si usted vio, un paréntesis, si usted vio las noticias cuando estaban cayendo las bombas allá en Israel, ¿verdad? Y yo vi un video de, no sé quién lo subió, donde ellos, por cada edificio, tienen un búnker. Por cada edificio, si el edificio tiene, hermano, 20 pisos, en cada uno de esos pisos hay un búnker. Es una habitación, ¿verdad? Como decir un cuarto que está todo forrado, por decirlo así, por dentro y por fuera de acero. De acero. Como la caja, como la caja negra del avión, ¿va? Que la caja negra del avión no es negra, es anaranjada, ¿va? Para que no sea muy difícil encontrarla. Pero estaba viendo en esas noticias, hermano, de que ellos, y hay un muchacho, no me acuerdo quién era, que entraba y se veía ahí donde tenían sillitas ahí, como entrarse a un cuarto ahí, hermano, y tenía ahí como agua y cosas así como para pasar la emergencia. Entonces, cada vez que sonaban los misiles, que sonaban las alertas, hermano, y mientras se activaba el domo, ¿verdad? El domo, que era que cada misil que llegaba lo interceptaban, hermano, ellos tenían que salir corriendo a meterse a ese, como decir aquí, a ese cuarto, ¿verdad? Y en cada piso, así había, ¿verdad? Solo que el piso 13 no lo tienen ellos, porque el 13 es número, ¿qué? De superstición, ¿verdad?
son tan supersticiosos que no tienen piso número 3. Y dicen, hermano, que en Israel usted va y en Jerusalén o donde usted está en Israel, hermano, y usted el día de reposo usted no puede usar el ascensor. El ascensor no lo puede usar, hermano, porque si usted apacha un botón de esos, hermano, es fuego extraño. Y ellos tienen prohibido en el reposo encender fuego, ¿verdad? Entonces, son un poquito legalistas en eso, ¿verdad? Pero se escondían, dice la Biblia, ahí lo puede leer usted en la casa. Se querían esconder de la ira del Cordero y del trono de Dios, y claramente no van a poder. Entonces, el sexto sello, hasta ahí, ¿verdad? Apocalipsis 6. Porque Apocalipsis 7 habla de los 144,000 sellados de Israel. Que en esos, hermanos, no está la tribu de Dan. La tribu de Dan no está. Siempre se había pensado y se había dicho que la tribu de Dan no estaba ahí, paréntesis doctrinal, porque Dan era serpiente junto al camino. Pero ahora, hermanos, una luz de revelación que Dios le dio a nuestro apóstol Sergio, hermanos, habla que esa tribu no está, hermano, porque son los arrebatados. Para que lo estudie. O lo busque ahí en las páginas en el YouTube del apóstol Sergio, él habla de eso. La tribu de Dan no está porque son los arrebatados. Pero bueno, ese no es el tema. Ahí ya, hermanos, pasó la tribulación y viene la gran tribulación. O como decía un amigo mío, la gran trifulca. ¿Sí? Pero bueno, Apocalipsis 7 dejémoslo ahí porque lo que estamos hablando son de los sellos. Y en Apocalipsis 8, que es reinicio, se abrió el séptimo sello y se hizo silencio en el cielo por media hora. Silencio en la corte, el burro va a hablar. El primero que habla, hermano, fuera cómico si no fuera trágico. Decía un hermano en Tibás, hermano, eso es una anécdota. Decía un hermano de Tibás, a saber por dónde se fueron las mujeres, dice que estaban en el cielo, dice, por media hora a saber dónde se fueron, hermano, porque hubo silencio. Que las mujeres hablan mucho, hermano. Las mujeres hablan mucho. Eso decía el hermano. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Claro, en el cielo, hermano. Usted sabe que en el cielo el tiempo es diferente que aquí. Aquí pueden pasar 1000 años y arriba, un día. Lo mismo es para el Señor, un día como 1000 años, que 1000 años como un día. Entonces, ¿cuánto pudo haber sido esa media hora en el cielo? Es diferente, ¿ah? Es diferente el tiempo. Pero se hizo un silencio como por media hora. ¿Por qué? ¿Por qué un silencio, hermanos? ¿Por qué un silencio? Por la expectativa, por lo que viene. Porque vuelvo y repito, hermanos, estamos ya en el séptimo sello. Y el séptimo sello, ¿qué abre, hermanos? Las 7 trompetas. Entonces, hermano, hasta el cielo se quedó, o como aquel ángel que voló, el águila que voló y que dijo, ay, 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 para los moradores de la tierra, un lamento, un silencio. ¿Cómo podríamos explicar eso, hermanos? ¿Cómo podríamos explicar eso? De un silencio. ¿Qué ejemplo me daría usted? Por ejemplo, cuando usted está en la casa y hay bebés chicos pequeños, hermano, y hay un silencio, usted dice, algo pasó, esto no es normal. Alerta, ¿ah? Algo están haciendo. Sí. O un ejemplo que escuché en estos días, es como cuando alguien se jala una torta en la casa. Los chicos se jalan una torta. Y ya es hora de que papá llegue. Y si el papá llega, y un silencio. Porque si papi se da cuenta, qué torta, nos va a disciplinar a todos, ¿va? Sí, entonces, ¿por qué les digo eso, hermano? Porque ese silencio se puede interpretar, hermano, como una expectativa por lo que viene. Que son 7 ángeles con 7 trompetas. Vuelvo y repito,
Juicio para los moradores de la tierra. La iglesia no, hermano, la iglesia ¿dónde está, hermanos? En ese momento, ¿dónde está la iglesia? Eso, en las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero. Entonces, el tema, las 7 trompetas. Las 7 trompetas. Después de esta breve introducción, las siete trompetas. Que va de la mano con los chofares, ¿verdad? Pero aquí son trompetas. Usted sabe, hermanos, que se recuerda cuando hablamos de las 7 fiestas, es que todo va de la mano, de las 7 fiestas solemnes. Y habíamos hablado que Cristo había cumplido 4. La Pascua, que fue cuando Él, ¿verdad? Como cordero fue inmolado. Habíamos hablado también de los panes sin levadura, que era la Santa Cena. Habíamos hablado de las primicias, que fue la resurrección de Él como primicia. ¿Y la otra cuál era? Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Pero ¿cuál seguía después, hermano? ¿Cuál seguía después de Pentecostés? ¿Quién se recuerda? Si revisar las notas, ¿qué seguía? Las trompetas. Las trompetas. Porque Cristo cumplió las primeras 4 fiestas. Pero faltan las trompetas, falta el día de la expiación, que ya lo vamos a ver, y falta la fiesta de los tabernáculos, que es cuando Cristo viene y habita por un milenio con nosotros, ¿verdad? Entonces, un repaso, eso fue un repaso de las fiestas solemnes. Entonces, quiere decir que estamos entre la 4ª y la 5ª, también, la 4ª y la 5ª fiesta solemne. Que vuelvo y repito, la 4 es Pentecostés, cuando empezaron los postreros días, y estamos esperando la fiesta de las trompetas. ¿Sí? La trompeta de Dios para irnos nosotros y las trompetas para el mundo. ¿Sí? ¿Qué es una trompeta, hermanos? Un shofar. ¿Para qué sirve un shofar, hermano? Para anunciar, ¿verdad? Para que el pueblo se prepare para la batalla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros estamos esperando. Estamos ahorita, voz de mando, el Hijo. Voz de arcángel, el Espíritu Santo. Y trompeta de Dios, que es la trompeta del Padre. ¿Sí? Pero claramente, esas trompetas que les estoy hablando, las fiestas, está hablando de la segunda venida de Cristo también. De la segunda venida de Cristo, ahora. Las trompetas. ¿Sí? Amén, hermanos. Amén. Entonces, más o menos para ir entendiendo, de las 7 trompetas, ¿cuánto tiempo llevo? A ver si nos da tiempo. Sí, 45. Si no lo dejamos ahí, pues es una serie de temas. Pero pues, es importante que quedemos claros. Porque es bastante, como les hablo ahora, hermano, no es cronológico, hermano. Entonces tenemos que pedirle mucha revelación al Espíritu Santo. Las últimas 3 trompetas tienen un clamor, tienen un ay. Las 5, las 6 y las 7 tienen el ay, ay, ay. Tribulación, tribulación y gran tribulación. Las primeras 4 no tienen ese ay, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, ahí a lo que me acuerdo. Apocalipsis 8:2, 8 reinicio, ya lo dijimos, ¿verdad? Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y les dieron 7 trompetas. 7 ángeles y 7 trompetas, los juicios de Dios. Pero donde quiero llegar es a esto, y espero que me dé tiempo para explicarlo bien. Porque el verso 3, el verso 1, voy para atrás. El verso 1, se abrió el séptimo sello, y se abrieron las trompetas. El verso 2, habla de los 7 ángeles y las 7 trompetas. Pero el verso 3 hace un paréntesis, podríamos ver que es un paréntesis. Y vean lo que dice el verso 3, 4 y 5. Perdón ahí que lo puse en letra pequeña, pero es que para mí era importante verlo todo junto. Y dice, otro ángel vino, entonces, y se paró delante del altar con un incensario de oro. ¿Qué es un incensario, hermanos? La misma palabra lo dice, ¿ah? ¿Qué es un incensario?
para cargar incienso, para portar incienso. Eso es un incensario de oro, divinidad, ¿sí? Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Ustedes que el incensario es para incienso. ¿Qué era incienso, hermanos? ¿Se acuerdan que al Señor le dieron 3 regalos? Incienso, oro y mirra. Mirra, no birra, mirra. La mirra para el cuerpo, sufrimiento. El oro para su espíritu, divinidad. Y el incienso para su alma, adoración. El incienso es adoración. Estaba el altar de incienso y cuando presentaban ahí la ofrenda, la quemaban, eso subía como un olor agradable a Dios. Por ejemplo, cuando Noé hizo un altar, dice que el Señor percibió el olor, o sea que el Señor tiene nariz, el olor, y él dijo, qué rico, el altar que me presentó Noé. ¿Cuándo lo presentó? Después del diluvio. Y fue cuando el Señor dijo, cuando el Señor percibió ese olor, dijo, nunca más maldeciré la tierra por agua. Por agua. Porque usted sabe, corderito, que hubieron 3 diluvios, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, nunca más. Tercero y último. La tercera la vencida. Dijo Pito, si se va al supermercado, no coja la tercera leche, hermano. La tercera la vencida. Entonces, ¿qué era el incensario, hermanos? Para guardar incienso, perfume de adoración y para guardar, hermano, las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Verso 4. Espero que usted lo pueda leer ahí, pero si no, yo se lo leo aquí. Verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. El humo sube, hermano. El humo sube. Por ejemplo, Daniel, no aquel, ¿va? Tus oraciones han sido escuchadas. Desde el momento en que propusiste en tu corazón, ¿sí? Desde ese momento tu oración fue escuchada. ¿Sí? Cornelio, no el gallo, Cornelio. Tus oraciones y tus demonas han sido recordadas, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Entonces, las oraciones de Daniel subían, las oraciones de Cornelio subían, tus oraciones suben, tus intercesiones suben al Señor y llenan el altar de humo. Ya lo vamos a ver, llenan el altar de humo. Entonces, hermano, no piense usted que las oraciones que usted hace por los suyos se olvidan, no, hermano, ahí están. Ahí están. 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí está ahora, las oraciones de los santos. 5. Y el ángel tomó el incensario con incienso, con perfume y con oraciones y lo llenó del fuego del altar. Pero eso es en el cielo, hermano. Eso es en el cielo. Porque recordemos, hermano, que el modelo de tabernáculo que hizo Moisés es un modelo del cielo, que estaba arriba. Entonces, lo que Moisés hizo aquí fue una maqueta de lo que está en el cielo. Entonces, cuando aquí está hablando del incensario de oro, del humo, incienso, es lo que sube, tus oraciones que subieron al cielo y descienden en forma de bendición. 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar de Dios. ¿Y qué hizo? Lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces hay que explicarlo. Truenos, voces, relámpagos y terremoto. Lo que le hablaba ahora, los truenos van de la mano siempre con las voces. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? Creo que traigo otra versión. Porque el incensario ahí de oro se llenó del fuego de Dios del altar y fue tirado aquí a la tierra. Otra versión. Después vino otro ángel con un tazón de oro, el incienso. O el incensario, más bien el incensario. Y en este tazón pusieron mucho incienso para que lo ofreciera
ante el altar junto con las oraciones del pueblo de Dios. El humo del incienso subió de la mano del ángel junto con las oraciones, hasta donde estaba Dios, hasta el trono de Dios, ¿sí? Entonces el ángel tomó ese tazón y lo llenó de los carbones encendidos que estaban sobre el altar de Dios. Y luego lo tomó y lo lanzó sobre la tierra, y por todos lados hubo un fuerte ruido, truenos, relámpagos y un gran temblor. Entonces, ¿por qué este paréntesis, hermano? Porque se abre el séptimo sello y se abre la primera trompeta y viene un silencio y luego habla el incensario. ¿Por qué ese paréntesis? Por eso, hermanos, el silencio, por la expectativa. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Voy a explicarlo así en 5 minutos, de lo que usted ya sabe. ¿Sabe que el tabernáculo de Moisés, hermanos, tenía atrio, lugar santo, lugar santísimo? El atrio, hermanos, el sol de justicia alumbraba ahí para todos por igual. Cualquiera llegaba ahí, presentaba su ofrenda. Se la daba al sacerdote, la pasaba por la puerta es Cristo. Lo primero que se encontraba, hermanos, era la fuente del agua, el lavacro, ¿verdad? Donde lavaban la ofrenda y los sacerdotes se lavaban. Después el altar de sacrificio, donde la ovejita, hablemos de una ovejita, un cordero, a este cordero y el otro cordero, donde presentaban y mataban ese corderito, que es Cristo, ¿verdad? Ahí lo mataban, lo sacrificaban, lo lavaban y pasaban al lugar santo. Y en el lugar santo, se sabe, estaban la mesa de los panes de la proposición, 6 de un lado, 6 del otro, los 66 libros de la Biblia. Del otro lado, hermanos, estaba el menorá, el candelero, que es la luz del Espíritu Santo. Pero aquí, a eso quiero llegar, aquí, antes de entrar al lugar santísimo, el velo, estaba ¿qué? El altar de incienso. El altar de incienso. Usted sabe, la puerta es Cristo. El altar de sacrificio, hermanos, es lo que Cristo hizo por nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo. La fuente de agua es el bautismo, cuando nosotros somos bautizados en agua. Después necesitamos el pan, que es la palabra, la luz del Espíritu Santo, pero el altar de incienso son nuestras oraciones. La adoración. Cuando venimos a este lugar, hermano, lo que hacemos es adorar a Dios. Entonces, eso era importante, hermano, porque de ahí el sacerdote tenía que tomar lo que habla ahí, por ahí decía, del fuego. Tomaba el fuego, le ponía perfume y a partir de ahí, una vez al año, en el día del Yom Kippur, ¿se recuerda? Yom Kippur, una vez al año, el sumo sacerdote tomaba ese incenciario con el incienso, valga la redundancia, le ponía perfume, le ponía fuego y a partir de ahí podía entrar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca con el propiciatorio, los querubines, y llenaba el lugar santísimo del humo. ¿Y qué era el humo? Las oraciones, la adoración. Y eso hacía, hermano, que se llenara todo. Tomaba la sangre con el pulgar y en el propiciatorio, se sabe. Y si pasaba la prueba, por decirlo así, él salía y le decía al pueblo, aquí había un velo, le decía al pueblo, paz a vosotros, perdón para todos. ¿Qué es expiación? Era el día de la expiación. ¿Qué es expiación, hermano? Es cubrir, es perdonar, es redimir, es aplacar la ira de Dios. Aplacar la ira de Dios. Creo que ahí vienen los pasajes de lo que le acabo de decir. Después tomará el incenciario lleno de brasas
del fuego del altar, lo que le acabo de decir, delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido. Entonces, incienso, fuego y perfume, perfume de adoración, dice la canción. Y lo llevará detrás del velo. Vuelvo y repito, atrio, lugar santo, pero aquí había un velo para llegar al lugar santo. Era un velo para llegar al lugar santísimo. La única manera de entrar era así. Y vuelvo y repito, ya adentro, y pondrás el perfume sobre el fuego, delante de Jehová. Y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? La tapadera, la tapa que tenía el arca de la presencia de Dios, que adentro tenía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos lo sabemos. Que está sobre el testimonio para que el sumo sacerdote, cuando entra, no muera. Y pueda con eso traer perdón al pueblo. ¿Y por qué todo esto, pastor? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando de las trompetas? El Señor lo puso ahí. Ahí está. Apocalipsis 8, 3 al 5. Y el 4 sigue hablando de las trompetas. Es un paréntesis. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Ya con esto terminamos. ¿Qué era el incienso? Las oraciones. Las oraciones del pueblo. Las oraciones de los santos. Nuestras oraciones. Ok. Quiere decir que nuestras oraciones suben a Dios. Y arriba hay un altar. Y cada vez que tú y yo oramos, intercedemos por el pueblo. Y se cumple la palabra que dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro. ¿Qué dice? Yo oiré de los cielos. Yo oiré de los cielos. Perdonaré la tierra y lo sanaré. ¿Sí? ¿A quién le piden eso? ¿A quién le piden orar, a interceder? ¿A quién? ¿Al mundo? No, ¿a quién? Al pueblo. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro, Él oirá desde los cielos. Entonces quiere decir que las oraciones del pueblo, no del mundo, del pueblo suben. ¿Y qué pasa, hermanos? Que se aplaca la ira. ¿Sobre quién? Sobre la nación. Sobre la nación. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, si la iglesia se va? ¿Qué pasa si la iglesia se va? El Espíritu Santo queda. Porque no sé si ustedes alguna vez le dijeron que el Espíritu Santo se iba. No, el Espíritu Santo se queda. Pero ¿sabe qué no queda? Las intercesiones. O sea, el incensario. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que ya no hay quien interceda y aplaque la ira de Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Espero que sí, porque eso es importante. Espero que sí me esté dando a entender, hermano. Entonces, pregunta, ¿qué pasa si se deja interceder? Ah, sí, pastor, ya no hay incensario, ya no hay humo que suba. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? Que el incensario lo arrojaron a la tierra. Ya no hay más intercesión. Ya no hay más oración. Ya ahora viene la ira de Dios sobre el mundo, sobre los moradores de la tierra. Por eso, silencio hubo, porque el cielo dijo, ay, ahora sí. Se trajeron a la iglesia, está la iglesia novia arriba en las bodas del Cordero y ya no hay quien interceda por el pueblo. Y se viene la ira de Dios y las 7 trompetas. Amén, hermanos. Den un aplauso al Señor para que Dios nos libre, hermano. Para que Dios nos libre y Dios nos guarde, hermano. Porque ya no hay más intercesiones para el mundo. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo sí queda. Las intercesiones no. Quiere decir, hermano, ya para terminar, para seguir después el otro miércoles con las trompetas, se termina el periodo de la gracia. Y viene el periodo del gobierno de Dios. Ahorita estamos en periodo de gracia, hermano, usted sabe, hermano.
Ahorita es por las buenas, ahorita hermano, hermano venga, hermano congréguese, hermano ore, hermano busque de Dios, pero hermano, ya cuando se va a la iglesia, hermano, el Espíritu Santo queda, pero el incensario lo tiran aquí a la tierra porque ya no hay quien suba el olor que aplaque la ira de Dios. Y se viene la ira de Dios. Usted sabe, comienza el trato para Israel, para las naciones y para la iglesia que se queda. Ahorita estamos en el periodo de la gracia, hermano. Ahorita estamos en el periodo de la gracia. Ahorita oramos y Dios actúa. Ahorita intercedemos y Dios sostiene su ira. Pero cuando la iglesia no esté, se va la gracia y viene el gobierno. Por ejemplo, ya para terminar, ¿qué pasa cuando la iglesia se va? ¿Quién va a asumir el poder mundial? ¿Ah? ¿Van a entender? Ahorita Romanos 13, ¿qué dice? Que nosotros tenemos que orar por todas las autoridades, porque todas las autoridades están puestas por Dios, y que tenemos que orar por los que están en eminencia. Ahorita tu función es orar por la presidenta, orar por los ministros, orar por los diputados. No es presidenta, perdón, presidente. Es un ente, presidente. Orar por el presidente. ¿Cómo se llama? ¿Laura qué es? Laura Fernández. Ahorita oramos. Pero cuando la iglesia se va, ¿quién va a quedar como líder supremo a nivel mundial? El anticristo. ¿Qué lógica tendría orar por el anticristo, hermano? No hay lógica. ¿Sí me va a entender? Se cambia por completo la dispensación. Se cambia por completo. Ya no hay incensario, ya no hay humo, ya no hay oraciones que intercedan por la iglesia. Se vienen las voces, se vienen los truenos. ¿Qué más? Las voces, los truenos. ¿Qué más era? Relámpagos y el terremoto. Ya la iglesia no está. Ya no hay quien interceda por el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, papito lindo, Señor, que es fiel, que es viva y eficaz, que es cortante, más que espada de doble filo, papito lindo. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú traigas a revelación, Señor, esto que hoy hablamos, Señor. Padre, que tú traigas, papito lindo, Señor, un bálsamo a nuestras vidas, Señor, y un espíritu, Señor, de intercesión para poder interceder, papito lindo, por nosotros, por nuestra familia, Señor, por la iglesia, Señor, por Naranjo, por Costa Rica y por la paz, papito lindo, Señor, que ha de venir, Señor. Padre, gracias, papito lindo, por tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestras oraciones, Señor, no son en vano, que todas nuestras oraciones e intercesiones suben, Señor, a tu presencia como un olor grato, un olor agradable, en un incensario, papito lindo, Señor, para aplacar la ira, papito lindo, hasta que tu iglesia sea llevada en el arrebatamiento, después de la trompeta de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle palmas, gloria a Dios, amén.